Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a la palabra, hermanos. Amén. Quiero invitarle que me acompañe en un salmo, al salmo número 61. Amén, gloria a Dios. Y solamente quiero compartir un versículo. Salmo número 61, versículo 3. ¿Lo tienen, hermanos? Salmo 61, versículo 3. El texto se lee de la siguiente manera: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Bendito Dios, gracias Señor te damos en esta hora por la bendición que nos das, eterno Dios, de estar delante de tu divina presencia. Te alabamos, Señor, y te glorificamos porque tú vives y reinas en todo tiempo, porque tu misericordia, Señor, hasta hoy nos ha guardado, Dios. Y creemos, Señor, que tú vas a seguir manifestándote en nuestra vida. Vas a seguir obrando, Dios, y te vas a glorificar de una manera especial. Gracias por lo que estamos hoy aquí en tu casa. Permite que tu palabra, Dios, en esta tarde sea de bendición a nuestra vida y que sobre todo, eterno Dios, podamos aplicarla para engrandecer tu nombre y poder nosotros también, Señor, caminar de acuerdo a tu palabra. Gracias por todas las cosas y todo sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Quiero en esta tarde, hermanos, amén, ministrar el mensaje que yo le he titulado Cristo es nuestro refugio. Amén. Cristo es nuestro refugio. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña es que solamente Cristo fortalece nuestras vidas. Yo quiero en este día, hermanos, principalmente hablarle de las grandes bendiciones que hemos recibido en nuestra vida, amén, por haber aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Y principalmente por lo que Cristo hace y hará en nuestra vida. Tristemente, mis amados hermanos, hay muchos cristianos que no han entendido y no han comprendido realmente o no han valorizado lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Muchos cristianos son indiferentes ante las situaciones. Realmente no valoran en ningún aspecto en su vida las bendiciones que el Señor nos otorgó o nos ha otorgado a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y digo esto, hermanos, porque en todas partes del mundo hay peligro, de todas formas y maneras. No podemos evitar ni podemos nosotros ignorar lo que sucede a nuestro alrededor.
Y sobre todo nos damos cuenta principalmente de nuestra impotencia ante situaciones que vivimos, que no podemos resolverlas y que solamente necesitamos entender esto y comprender que solamente en Cristo es donde podemos encontrar las soluciones o lo que aqueja o acarrea nuestra vida. Principalmente porque en Cristo, hermanos, encontramos el verdadero refugio para nuestra vida espiritual. Cristo es la garantía. Amén. La garantía de refugio para cada persona. Y circunstancias que hay en nuestra vida. Por eso el Señor Jesús lo dijo. Y cito lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 29. Que dice: llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso yo lo dije, hermanos, el cristiano realmente no ha comprendido esto. Y digo esto, hermano, porque muchos son indiferentes en muchos aspectos en su vida. Porque no aprecian realmente. Y vamos a estar viendo en esta tarde, hermanos, una serie de cosas que el Señor hizo. Por eso estamos hablando que Cristo es nuestro refugio. Y cabe hacer una pregunta. ¿Por qué necesitamos un refugio? ¿Por qué lo necesitamos? Principalmente, hermanos, porque nuestra vida experimenta diferentes tipos de proceso que nos afectan y nos dañan físicamente, pero también espiritualmente. ¿Cuáles son estas situaciones? Son las pruebas, son las aflicciones, son los problemas, es la tristeza, es la enfermedad, son las decepciones, son las tentaciones, es la opresión, es el agobio, es la crítica y muchas otras cosas que realmente traen situaciones de desánimo, traen situaciones, hermanos, de desplomarnos en el sentido espiritual. Por eso mucha gente actualmente, y no me baso solamente a los cristianos, sino también a los inconversos, mucha gente ante decisiones que suceden en sus vidas, sí, toman principalmente otro tipo de solución a su vida. Principalmente, mis amados hermanos, por problemas económicos, por problemas familiares, por problemas de enfermedad. Toman la puerta equivocada, la puerta falsa. Muchas personas que no conocen de Cristo ante esta situación, lo más lógico para ellos es quitarse la vida, porque piensan que no hay solución. Cuando su matrimonio se está desbaratando, muchos se aferran a encontrar la solución en el alcohol, en la droga. Y todo esto son puertas equivocadas.
¿Y qué decir de los cristianos? Cuando tienen situaciones adversas en sus vidas, la puerta más fácil es no venir a la iglesia. La puerta más fácil es no congregarse. La puerta más fácil, mis amados hermanos, es olvidarse de Dios, pensando y creyendo que al hacerlo lograrán solucionar su problema. Pero algo que tenemos que entender y comprender, mis hermanos, es que fuera de Dios nada podemos hacer. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso mucha gente toma decisiones terribles, sin pensar, sin analizar realmente en lo que están haciendo en su vida. Por eso lo decimos, hermano, para todos los aspectos, Cristo es la solución. Por eso necesitamos a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente Él o en Él podemos estar seguros. Solo en Él podemos encontrar la solución a nuestra vida. Y aun cuando tengamos que pasar cierto proceso en nuestra vida, con Él es más fácil caminar y estar más seguro. Mire, cito lo que dice la Biblia, y lo dice Romanos capítulo 8, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ante una situación, hermanos, como esta? Lógicamente, la solución no es retroceder. La solución no es abandonar el barco. La solución no es dejar de congregarnos, sino que la solución es buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestra única salvación para cualquier situación o cualquier problema que tengamos en nuestra vida. Quiero que meditemos, hermanos, sobre esto, pero lo más importante es que reflexionemos sobre en quién estamos confiando, pero sobre todo cambiemos nuestras actitudes y modo de pensar, y sabiendo de antemano que Jesucristo, hermanos, es la única solución a nuestra vida. ¿Por qué decimos o por qué el tema es Cristo es nuestro refugio? Principalmente, hermanos, por lo que Cristo hizo en nuestra vida. Y vamos a ver por lo menos 5 cosas o 5 formas de lo que Dios hizo, el por qué es nuestro refugio. Primero, en primer lugar, Cristo es nuestro refugio, hermanos, principalmente porque nos redimió, ¿sí?, de la maldición. Cuando decimos redimir, la palabra redimir significa rescatar, liberar o comprar de nuevo. Y digo esto, hermanos, porque el ser humano vivía bajo la maldición de una condenación eterna. Sí, o sea, destituido completamente de la presencia de Dios. Y era objeto a cualquier tipo de maldición que viniere sobre su vida. Principalmente, hermanos, por estar alejado
de la presencia de Dios. Y esto era por consecuencia del pecado, que nos separaba, ¿verdad?, de Dios, y que nos prohibía tener la vida eterna, y que éramos acreedores a diferentes cosas en nuestra vida por causa del pecado. Amén. Así que estábamos sujetos a todo tipo de maldición y sufrimiento eterno. Pero Cristo nos liberó. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y cito lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Otro pasaje en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Entonces, entendemos que vivíamos bajo una maldición, ¿sí? Acreedores, hermanos, a todo tipo de circunstancias que pasáramos en nuestra vida, por causa, hermanos, del pecado. Pero lo importante a todo esto es lo que Cristo hizo por usted y por mí. O sea, Cristo pagó el precio para liberarnos de la maldición de la ley. Mire lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Yo le pregunto, ¿Cristo era maldito? No. La Biblia dice que se hizo por nosotros. ¿Sí? O sea, por nosotros pagó el precio más grande. O sea, dicho en otras palabras, él recibió en su cuerpo las consecuencias de nuestros pecados. Llevó el castigo de nuestros pecados. Por eso Isaías capítulo 53, verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice: a lo que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Sí? Por eso entendemos, hermanos, que para que esta maldición se rompiera o se quitara en nuestra vida, ¿sí?, tenía que ser por medio de alguien que jamás hubiese cometido pecado. Por eso él tomó el lugar de nosotros para romper la maldición que teníamos y para poder acercarnos al Padre a través, hermanos, de su muerte. Por eso estamos viendo, hermanos, que realmente el cristiano o el creyente, hermanos, no valora realmente el sufrimiento de Jesús. Mire, Cristo lo que hizo fue para que nosotros pudiésemos, hermanos, tener acceso al cielo. Por eso él hizo posible lo que era imposible para nosotros. El ser humano se esfuerza por tratar, por lograr encontrar la manera de cómo estar o entrar al cielo, y lógicamente por ninguna forma lo encontró, porque la única manera, hermanos, es solamente a través de lo que Cristo hizo. Porque todas las personas, hermanos, sin Cristo están bajo una maldición, y con Cristo son libres de esa maldición.
Amén. Por eso Cristo es nuestro refugio. Mire, en segundo lugar, nos liberó del pecado. ¿Sí? Nos liberó del pecado. La humanidad estaba bajo el dominio de las tinieblas. Y esto ocurrió, hermanos, en el momento en que Adán pecó en el huerto del Edén. Y Satanás tomó la autoridad. Así que el ser humano, antes de su pecado y sin conocer al Señor y su poder, iba camino al infierno por siempre. No había forma. Pero llegando el tiempo, vino Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para liberarnos. Vino Jesús, hermanos, y nos invirtió y dio su poder, su amor, para liberar al ser humano de su pecado. Principalmente, hermanos, porque el pecado es un cáncer terrible que produce la muerte espiritual. El pecado, hermano, nos ata al piso y no nos permite volar en las alturas que tenemos que hacer. El pecado es un pozo tan profundo, hermanos, el cual nos hunde cada día más. Pero sobre todo el pecado esclaviza a la humanidad. O sea, el pecado, hermanos, tenía atado al hombre y por causa del pecado estaba destituido de la gloria de Dios, como dice la Biblia en Romanos 3:23. Esto es algo, hermanos, en el cual el ser humano no ha entendido. Por eso la Biblia dice en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Por eso, mis amados hermanos, tenemos que analizar esto y darnos cuenta lo terrible que es el pecado en la vida del ser humano. ¿Sí? Porque lo dije hace rato, el ser humano busca infinidad de soluciones para romper esas cadenas. Y me refiero a las cadenas del pecado. Buscan la manera de cómo solucionar su aspecto espiritual. Pero físicamente es imposible. A través de los intentos que haga el hombre por tratar de encontrar la solución para liberarse de esta esclavitud, es imposible. Solamente el único que puede hacerlo es Jesús. Por eso la Biblia dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por eso estamos hablando que Cristo es nuestro refugio. Él es el que nos libera. Él es, hermanos, donde podemos acercarnos a Él y encontrar principalmente, hermanos, amén, la paz, la tranquilidad, la libertad que necesitamos. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿A qué verdad me refiero? A lo que Cristo enseñó. El ser humano se enfoca en la religión, se enfoca en las obras, se enfoca en la economía, se enfoca en muchas formas para tratar de apaciguar, hermanos, los tormentos que hay en su vida por consecuencia del pecado, pero no logra traer ni logra alcanzar lo que su vida está necesitando. Principalmente porque hay un vacío muy grande. Pero cuando Cristo viene, Él llena todo lo que hay en la vida interna del ser humano. Y es por eso, mis amados hermanos, que Él es nuestro refugio. ¿Por qué? Por lo que Él hizo, hermanos, hizo infinidad de bendiciones, otorgó
para que nosotros como cristianos podamos ser libres y podamos gozar de los grandes privilegios que Él nos otorga y nos ofrece a cada uno de nosotros. Por eso Cristo es el único que puede liberar y romper todas las ataduras, mis amados hermanos, del pecado. En tercer lugar, ¿sí?, nos libra de la tentación. Algo que tenemos que entender es que no somos inmunes a las tentaciones que vayan a venir sobre nuestra vida. Principalmente, hermanos, porque tenemos un adversario que constantemente está buscando cómo hacernos caer delante de la presencia de Dios. Esto es lo más terrible. La Biblia dice que el adversario es como un león que busca devorar a su adversario. Y él constantemente, hermanos, planta en nuestros corazones muchas dudas, muchas incertidumbres, muchas cosas para hacernos pensar. Y casi la mayoría, hermanos, cae en este error. Porque eso es lo que sucede, hermanos, cuando el diablo trabaja en las personas y principalmente en los hijos de Dios. Mire, por eso tenemos que entender esto, que nosotros como creyentes pasamos por ciertos procedimientos en nuestra vida, pero la finalidad es el por qué pasamos esto. La única respuesta que hay, mis amados hermanos, es para probar nuestra resistencia y para saber si podemos resistir, hermanos, al diablo y la tentación. Y muchos caen. Mire, voy a poner simplemente el ejemplo de lo que está pasando actualmente en nuestra ciudad. Escuchaba en las noticias el día de ayer que el gobernador decía que no sabíamos si llegábamos al naranja o pasábamos al rojo, porque muchos están infectando. Pero la pregunta realmente es, ¿qué es a lo que estamos siendo más o nos estamos más atemorizando? Porque realmente, hermanos, el diablo hace su trabajo. Y tristemente, muchos cristianos, hermanos, se excusan por esto. Muchos cristianos piensan y creen, hermano, que al venir a la iglesia se van a contagiar. O porque hay mucha gente o porque hay poca gente y tienen que guardar una distancia. Pero lo triste, hermanos, es que el diablo ha tomado terrenos en esos aspectos. Y muchos cristianos, hermanos, por lo regular, ya no vienen a la iglesia, ¿sí?, porque piensan que el diablo los va, ¿sí?, a meter más y que al final vienen y que la gente se va a contagiar y se van a enfermar. Usan infinidad de cosas para excusarse realmente de la realidad y de la verdad. El diablo hace su trabajo, pero la diferencia, hermanos, es en quién hemos confiado. Mire, si usted analiza la Biblia, Jesús también fue tentado y fue Dios, es Dios y fue tentado. Si Él fue tentado por el diablo, ¿qué podemos esperar nosotros como hijos de Dios, hermano?
Yo creo, hermanos, que el diablo trató de una forma de que Jesús fallara en su preparación espiritual, porque Jesús fue al desierto a ayunar y a orar. Fue a prepararse. Por eso realmente, hermanos, el diablo de una forma u otra prueba, tienta, afecta nuestra vida de muchas formas para probarnos realmente hasta dónde nosotros podemos llegar a pensar o hacer las cosas. Sí, por eso tenemos que analizar y pensar principalmente, hermano, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y de cómo nosotros tenemos que proseguir. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejarnos seducir por ningún aspecto, hermanos. ¿Sí? No podemos dejarnos seducir por las tentaciones ni por las cosas que vengan a nuestra vida, porque principalmente, hermanos, todas las cosas a veces, provienen con el objetivo principal, hermanos, de que le fallemos a Dios. Mire, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aferrarnos a Dios, aferrarnos a Cristo. Porque solamente por medio de Él podemos resistir y podemos vencer. Quiero que recuerde lo que el Señor nos dice. Y Él lo dijo en medio de las situaciones. Mire lo que dice en 2 de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? O sea, ¿a quiénes, hermanos? A los que le sirven a Él, a los que caminan en Él, a los que confían en Él, a los que, sí, están allegados a Él, hermanos. O sea, tentaciones, pruebas, luchas tenemos en la vida. No podemos dudar ni podemos negarlas. Esta pandemia, hermanos, es algo que nos está realmente agobiando, nos está realmente, sí, nos hace pensar en lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Pero no podemos nosotros, hermanos, en ningún aspecto pensar negativamente. Principalmente, ¿por qué, hermano? Porque nuestra vida, hermanos, está en las manos del Señor. ¿Sí? Mire, la palabra del Señor confirma en muchos aspectos, hermanos, ¿sí?, las grandes promesas de parte de Dios para nosotros. En que Cristo, hermanos, es nuestro refugio y solamente Él es el único que puede liberarnos de las tentaciones que hay en este mundo. ¿Sí? Tentaciones que el mundo nos ofrece de una forma tremenda. Tentaciones, hermanos, que llegan con el propósito principalmente de debilitarnos espiritualmente. Pero nosotros tenemos que meditar, hermanos, y que dar la vuelta a todas estas cosas que no nos benefician para nada. Por eso estamos entendiendo, hermanos, y comprendiendo esto, el por qué es tan importante valorizar, hermanos, lo que el Señor hizo en nuestra vida. No podemos pensar negativamente, no podemos pensar de una forma, hermanos, carnal, que pues es venir a la iglesia como algo simple, nada más como una rutina para quitarnos situaciones, como decía un hermano, y es triste lo que decía un hermano. Estaba en mi casa y problemas con mi esposa, que eso me fastidió y mejor me vine a la iglesia. O sea que si tu esposa no te dice nada, no vienes a la iglesia. O sea, el pensar así, hermanos, es pensar como los del mundo. Porque realmente no estás dándole a Cristo el valor que tienes que darle. Porque nosotros tenemos que vivir agradecidos por lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Por lo que el Señor ha hecho y lo que va a hacer más adelante en nosotros. Mire, y digo esto principalmente porque en cuarto lugar, hermanos, nos libra de la muerte.
Esto es lo que muchos no han entendido. Es lo que muchos no han comprendido. Principalmente que todos pasaremos por este suceso. Todos moriremos un día. No somos eternos, hermanos. ¿Sí? Ya sea que muramos a través de una enfermedad, a través de un accidente, a través de algo físico, hermano. O ya sea que Cristo venga y nos lleve, pero de una manera u otra pasaremos la muerte en nuestra vida. Pero lo principal que tenemos que entender, hermanos, es que como cristianos tenemos la garantía, la seguridad de la promesa maravillosa de Cristo de que estaremos con Él. Como Él lo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Por eso me fascina lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Y lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, que dice que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Realmente la gente que no conoce a Dios vive con un miedo, con un pánico, temerosa de lo que va a pasar en su vida. Viven angustiados porque saben que van a morir un día. Por eso, hermanos, la gente en la actualidad, hermanos, por medio de esta pandemia vive, hermanos, asustada por la situación que está pasando, porque la gente sigue muriendo. Y ya la gente, hermanos, ha entrado en un caos sobre sus vidas con esta situación que está aconteciendo en nuestra ciudad. Principalmente porque no han entendido, hermanos, que este es el proceso que vamos a vivir, pero la diferencia es hacia dónde se están dirigiendo. Por eso Pablo dice que no nos entristezcamos nosotros. Amén. O sea, Pablo dice que tengamos confianza. Amén. Que estar con Cristo tenemos la seguridad y la garantía, hermanos, de obtener la vida eterna. Por eso Él es nuestro refugio. Por eso Él es, hermanos, donde tenemos que ir para asegurar nuestra vida. Amén. Mire, pasaremos por la muerte. Sí. Pero tenemos la certeza de que un día nos vamos a levantar para vivir con Cristo para siempre. Pero por eso, hermanos, la muerte no es el fin, sino es el principio a la eternidad para nosotros como cristianos. Por eso Pablo decía en Filipenses capítulo 1 verso 22 y verso 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando usted analiza esas palabras, el apóstol Pablo tenía un concepto tan claro, una definición tan perfecta sobre la vida y la muerte. Sobre todo porque Pablo conocía a Cristo. Sí, conocía a Cristo y sabía que el servirle a Él no era pérdida de tiempo. A pesar de todo lo que vivió, de lo que experimentó, de lo que sufrió en su vida, Pablo no tenía temor ni a la muerte, mucho menos a la vida, porque sabía que al partir de este mundo tenía la seguridad de dónde iba a estar. Mire, analizando la vida del primer mártir que enseña el libro de los Hechos, llamado Esteban, dice la palabra de Dios que cuando Esteban estaba siendo apedreado, en el momento en que Esteban estaba a punto de morir, dice la Biblia que vio los cielos abiertos y vio al Padre y al Hijo. O sea,
como si hubiera sido anestesiado, hermanos. Porque en el momento en que estaban todo cayendo sobre él, dice la Biblia que él vio a Cristo y al Padre. O sea, en otras palabras, hermanos, ni las piedras pudieron realmente detener a este hombre de Dios. Porque estaba viendo, hermanos, a dónde iba a ir a dar. La Biblia así lo dice, hermanos. Mire, nosotros como cristianos tenemos que estar convencidos que la muerte, hermanos, es un paso a la eternidad. Pero sobre todo, hermanos, que el Señor cuida de nuestras vidas. Sobre todo, si morimos o si vivimos, somos de Él. Ya yo le he contado, hermanos, acerca de Policarpo. Policarpo era un padre de la iglesia primitiva. Él le sirvió a Cristo. Cuando Policarpo fue encarcelado, pasó por un proceso de sufrimientos, de martirio. Y le decían a Policarpo que negara a Cristo. Y si no negaba a Cristo, lo iban a echar a las fieras. Policarpo dijo: aunque me echen con las fieras, yo no voy a negar a Cristo. Volvieron a decirle: Policarpo, deja de sufrir por lo que se te hace. Niega a Cristo, si no vas a ser quemado. Policarpo dijo: 86 años he servido a Cristo y siempre me ha hecho bien. ¿Cómo he de negarle? Y Policarpo fue quemado. En la arena romana había ejecución de muchos cristianos y pedían que negaran a Cristo. Y nadie negaba a Cristo, y por cuestión de esto iban a la arena Coliseo hombres, mujeres y niños. Y lo más glorioso o lo más espectacular, hermanos, es que en lugar de gritar de quejas, de dolor, de sufrimiento, de insultos, alababan y glorificaban a Dios a través de cantos. Gloria a Dios. Otros cristianos eran puestos como portantorchas en los jardines de Nerón. Eran quemados para que alumbraran los jardines de Nerón. Muchos cristianos se les arrancaban las uñas de los dedos y de los pies y los ponían en sus excrementos hasta que morían por no negar su fe a Cristo. Todas estas personas, hermanos, que murieron, tuvieron la seguridad, la convicción firmes que al morir irían con Cristo. Que el servirle a Cristo, que el caminar con Cristo, que el dar su vida a Cristo no era en vano. Tristemente hoy en día, hermanos, muchos cristianos niegan su fe. Tristemente muchos cristianos, mis amados hermanos, por cualquier cosita se van de la iglesia. Porque ponen su mirada, hermanos, no en Dios, no en Cristo, sino en el hombre. Y tristemente muchos cristianos, hermanos, no vienen a la iglesia con una devoción de alabar a Dios, sino su mentalidad, hermanos, vienen con otro deseo simplemente de apaciguar muchas cosas que hay en su vida. Nosotros tenemos que esforzarnos cada día en la obra del Señor hasta el final, hermanos. Y la recompensa de Dios
será grande en nuestra vida. En quinto lugar, hermanos, nos libra del juicio, que esto es lo que vamos a ver, o que es más terrible. Mire, qué tan importante, mis hermanos, era la muerte de Cristo para la humanidad. Porque a través de la muerte, o a través de su muerte, el Señor nos liberó de un juicio que se registra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Y en este juicio, todas las personas, hermanos, serán condenadas para siempre. Así que, por su muerte, dio la oportunidad a todas las personas de ser libres, amén, de la condenación, como dice la palabra de Dios. Cito lo que dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tristemente, hermanos, tristemente digo que muchas personas, hermanos, muchas personas pasarán por este juicio. Muchas personas ni siquiera se pueden imaginar realmente lo que es este juicio, lo que es ser rechazado por Cristo. Todas las personas se les dio una oportunidad de poder servirle a Dios, de poder cambiar sus actitudes, de cambiar su vida. Pero prefirieron, hermanos, vivir en las cosas del mundo. Prefirieron no darle valor a las cosas de Dios, pensando y creyendo que esto era ficticio, que esto no es real. Una de las cosas es que lo que ellos no han entendido es que por causa de su pecado, sí, por causa de su pecado, sí, estaban sujetos a estar separados de Dios y eran participantes del juicio, sí. Y mucha gente no ha entendido esto, no le ha dado el valor real al sacrificio de Cristo, porque con su muerte toda la humanidad se benefició y dio oportunidad para que todo el mundo fuese salvo. Pero tristemente, hermanos, la gente no aceptó esto. Mucha gente ha muerto sin Cristo. Mucha gente, hermanos, está separada de Dios. Mire lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la única solución o el remedio para la humanidad es Cristo. Por eso, hermanos, hablamos de que Cristo es nuestro refugio. O sea, los grandes beneficios que somos merecedores por causa de Cristo. Pero la diferencia a todo, hermanos, es a lo que usted va a creer o lo que usted va a aceptar. Cuando yo estaba viendo este mensaje, hermanos, o lo estaba haciendo, yo me sentía, hermanos, y lloraba y decía, en verdad, ¿por qué somos tan indiferentes? Y yo me refiero al cristiano, tan indiferentes con Cristo. O sea, nuestras actitudes que hacemos así abiertamente, nuestras actitudes, hermanos, nos engañan, haciéndonos creer y pensar que no hacemos nada malo delante de Dios. Que cuando nos damos cuenta realmente de lo que el Señor ha hecho, hermanos, es como si dijéramos,
No es cierto. No es real esto. Porque no valoramos o no entendemos realmente esto. Mire, hermano, en aquel gran día el Señor va a exponer o va a poner claro las cosas en nuestra vida. No podemos engañarnos y pensar que no pasa nada o que esto no es así. Tenemos que pensar, hermano, realmente cómo estamos sirviendo o cómo estamos caminando ante el Señor. ¿Realmente le estamos dando a Él lo que realmente Él merece o realmente no estamos metidos en las cosas de Dios? ¿O somos calientes o somos fríos? Porque tibios no podemos ser. Porque si somos tibios, nos va a vomitar de su boca. Así que analicemos, mis amados hermanos, y no nos engañemos a nosotros mismos pensar que no sucede nada. Que Dios me entiende, que Dios me comprende, que Dios ve mi situación. No nos engañemos, hermanos, sino que analicemos principalmente, ¿sí?, los grandes beneficios que Dios nos está dando simplemente por servirle a Él. Cierre sus ojos un momento, hermanos, por favor. Yo quiero hacer una oración de fe. Amén, para que si alguna persona aún no ha conocido a Cristo, pueda recibirlo en su corazón. Señor Jesús, gracias te doy por haber dado tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Bendícenos de una manera especial, Señor. Perdona nuestros pecados. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Y ayúdanos, eterno Dios, para servirte y para poder dar nuestra vida a ti en todo tiempo. Cambia nuestras vidas, Señor, y enséñanos, eterno Dios, para que podamos obedecerte en todo tiempo. Yo te acepto, te recibo en mi vida, Señor, y entra a mi corazón desde hoy y por siempre. Gracias te doy, Señor, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.